Vamos a leer entonces en el Salmo 63. Salmo 63. Y dice así pues la palabra del Señor. Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Dios, Dios mío eres tú. Te buscaré de mañana. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, en tierra seca y sedienta sin aguas. Así como te he mirado en el santuario, para ver tu fortaleza y tu gloria. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grasura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando en las vigilias de la noche medite en ti, porque has sido mi socorro, y en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Pero ellos para destrucción buscaron mi alma. Descenderán a los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada. Serán porción de chacales. Mas el rey se alegrará en Dios. Será alabado todo el que por él jura, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Hemos leído uno de los salmos que siempre ha tenido pues un lugar especial en el corazón del pueblo de Dios. Basta, por ejemplo, decir que en la iglesia antigua, la de los primeros siglos, pues los padres habían dicho que se cantase, habían dado pues el mandamiento que se cantase este salmo a diario, cada día, ¿no? Y bien, pues no estoy abogando yo precisamente por recuperar esta práctica, porque esto sería una imposición, ¿no? Pero esto sí que pues basta para mostrar esto, ¿no? El lugar de este salmo dentro de la iglesia y por otra parte también del canto de los salmos, ¿no? En los primeros siglos de la iglesia cristiana. Entonces es, bueno, con razón que así sea, porque este es uno de los salmos que presenta la relación del creyente con Dios de una manera más íntima, ¿no? Con unas expresiones de amor más vivas, ¿no? Y bueno, pues de la relación del alma con Dios. De hecho, la palabra alma aparece una y otra vez en este salmo, hasta 4 veces. Lo vemos en el versículo 1, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. O en el versículo también 5, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. También pues en el versículo 8, está mi alma apegada a ti, y tu diestra me ha sostenido. Y por último también, bueno, en referencia también a los enemigos, a los adversarios, el versículo 9, pero ellos para destrucción buscaron mi alma. Entonces no es por casualidad que se esté repitiendo la palabra alma una y otra vez. Entonces está hablando de esta intimidad del alma con Dios. ¿Y qué es entonces lo que nos viene a decir este salmo? Este salmo pues nos viene a decir que la satisfacción del alma, la verdadera, la real satisfacción del alma solo se encuentra en Dios, solo se encuentra en el Señor. Si es que estamos en prosperidad, en tranquilidad, en paz, o bien si tenemos pues que hacer frente a dificultades y a aflicciones. De una manera u otra, solo Dios
da satisfacción verdadera al alma. Solo Dios. En este salmo podemos ver aquí en todo caso, pues dos grandes partes. En la primera hasta el versículo 7, David está hablando a Dios, está en oración, hablando a Dios. Mientras aquí desde el versículo 8 al 11 está hablando acerca de Dios, ¿no? Está hablando acerca de Él en tercera persona. Pero si vamos a ver en cuanto al contenido, podemos ver claramente tres partes. Desde el versículo 1 al 4 vemos la necesidad, el anhelo del alma por Dios. Del versículo 5 al 7, la satisfacción del alma por Dios. Y el versículo 8 al 11, el apego, también podríamos decir la resolución del alma por Dios. Y es entonces esta división por la que vamos a estar considerando con la ayuda del Señor el Salmo esta mañana. Entonces comenzamos, ¿no? Pues en primer lugar por esta primera parte de los versículos del 1 al 4, este anhelo del alma por Dios. Y bueno, pues de entrada tenemos el título, y el título pues nos está dando pues información, como siempre, precisa, verídica, acerca del Salmo, de su compositor, de las circunstancias. El autor es David. Se nos dice que cuando estaba en el desierto de Judá. Y bueno, pues entonces, ¿cuándo fue esto? En la vida de David, él se encontró dos momentos en el desierto de Judá. Uno pues fue cuando estaba perseguido por Saúl, en 1 Samuel, en el capítulo del 21 al 23, es cuando él estaba pues en el desierto de Judá. Y la segunda, cuando también huía de delante de Absalón. También vemos en el 2 Samuel capítulo 15 que él estaba en el desierto de Judá. Y bien, pues en cuál de los dos momentos se tiene que situar este salmo, pues bueno, pues en realidad no lo sabemos, y creo que podría ser en cualquiera de los dos. En todo caso, podemos ponernos por un instante en la piel de David, que él estaba entonces en un lugar desierto, ¿no? Sin aguas, ¿no? Un lugar sin vida y apartado, por lo tanto, de la vida del pueblo. Él era un joven que prometía, ¿no? Él que había llegado a estar aparentado con el mismo rey, Saúl, que era aclamado por todo el pueblo. Y bien, pues, o bien él era el rey que había conocido pues tantas victorias y tantos momentos de gloria, y que ahora pues entonces se encontraba en el desierto, lejos de todos, proscrito, abandonado, y pues lejos también del tabernáculo y de poder entonces adorar a Dios con el pueblo en las fiestas solemnes. Bueno, pues esta es una situación como para que alguien se deprima, ¿no? Como diríamos hoy, ¿no? Pero vemos que David aquí no está pues pensando en David, sino que David está pensando más bien en Dios. Y así comienza diciendo: Dios, Dios mío, eres tú. Invoca el nombre de Dios, pero vemos que él lo apropia. Él sabe que es su Dios. Dios es su Dios. Tiene entonces ese convencimiento y esa confianza en Dios. Y él tiene, por lo tanto, esta necesidad de él. Dice: te buscaré de mañana. Desde las primeras horas, cuando ya amanece,
te buscaré por la mañana. ¿Y por qué entonces ese esfuerzo? ¿Por qué buscar a Dios ya desde el primer momento del día? Dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Vemos, ¿no? Como se suele decir la poesía en hebreo, que es los salmos, que es este paralelismo, estas ideas que están puestas en paralela. Primero, sed de Dios, anhelar a Dios, ¿no? Pero por otra parte también la carne y el alma. Es decir, que él anhela a Dios, desea a Dios con todo su ser, con el alma, por supuesto, pero también con el cuerpo, ¿no? Alguien puede decir, no, es que nosotros nos relacionamos solamente con el alma, solamente el alma es de importancia para con el Señor. Y sí, ciertamente el alma es nuestra parte más excelente y de hecho es la parte de nuestro ser que nunca conoce la muerte. El cuerpo sí. Pero con todo y con eso, el cuerpo también, en la Escritura, es llamado el templo del Espíritu Santo. Y es nuestro cuerpo también, escribe Pablo en segunda de Corintios, como esta vasija, ¿no? Débil, que recibe la gracia del Señor. Por lo tanto, también tiene su importancia, por supuesto. Y nos relacionamos también con todo nuestro ser. Como dice también 1 Tesalonicenses también, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues tiene este anhelo, esta sed de Dios, y continúa diciendo en este versículo primero, en tierra seca y sedienta sin aguas. Entonces vemos también cómo se ve aquí reflejado el hecho, ¿no? Que David está en el desierto. En el desierto no hay agua, en el desierto no hay vegetación, por lo tanto en el desierto está desierto, no hay población, no está vacío, no hay vida, ¿no? Porque no hay agua. Y entonces esto es lo que nos viene a decir también de la necesidad de los hombres de Dios. Esto nos viene a decir que por naturaleza todo el corazón, todo el alma de todo hombre está sediento, sin aguas, sin vida. Lo que promete precisamente Dios es traer este agua de vida a los hombres. En Isaías capítulo 12, ahí leemos en los versículos 2 y 3 de Isaías. Y aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y asimismo, en Juan, en el capítulo 7, allí también pues leemos las palabras de Jesús: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Por lo tanto, esta sed, esta falta de vida, nos muestra que estamos muertos espiritualmente sin Dios, que no tenemos vida y que tenemos entonces esta necesidad de Él. Y esto es un hecho objetivo. Esto es así con todo hombre. Todo hombre, todo ser humano está en este desierto sin vida. Puede que no lo vea así, puede que no lo vea así o que no le importe mucho, porque, bueno, no ha conocido otra cosa, ¿no? Aquel que no ha conocido otra cosa, pues entonces, pues no le presta mucha importancia tal vez. Pero es realmente así, todo hombre sin Dios está sin vida. Y es por eso que
nuestra necesidad mayor en esta vida, por encima de toda otra necesidad, es la de conocer a Dios. Pero bien, vemos que aquí también continúa hablando en el versículo siguiente, versículo 2, de cómo él pues rememora los tiempos pasados, ¿no? Cuando él estaba en medio del pueblo y cuando él pues estaba en el santuario. Es una temática muy parecida, por ejemplo, al Salmo 42 y otros también del Salterio. Así como te he mirado en el santuario para ver tu fortaleza y tu gloria, allí pues en el templo, allí en el tabernáculo, pues dando el culto a Dios, el Señor se manifiesta y da a conocer pues su ser, sus obras, sus atributos, para ver tu fortaleza y tu gloria. Y él se acuerda de esto y se rememora de esto. Y bueno, pues es importante también tener presente esto, los tiempos pasados en los que hemos podido también conocer más y más profundamente al Señor, y que hemos tenido pues experiencias en las que el Señor ha estado pues muy presente, como si lo estuviéramos viendo, y en particular en tiempos de comunión en la iglesia, cuando el asistir a los cultos pues era una gran bendición, y el ministerio de la palabra pues nos hablaba personalmente y nos realmente incitaba, y esto pues le daba también otro brillo, otro color a la vida, ¿no? Daba verdaderamente pues eso, aguas, ¿no? La vida era regada por la bendición del Señor. Y bien, pues acaba diciendo esta palabra del versículo 3, porque mejor es tu misericordia que la vida. Vemos, no está diciendo aquí David, tu misericordia es mejor que mis penas, ¿no? Lo cual, por supuesto que es así, ¿no? Pero tampoco tendría pues mucho más allá, ¿no? Dice que es mejor que la vida. Es mejor que cuando me van todas las cosas bien. Es mejor que cuando tengo toda prosperidad. Es mejor que cuando pues soy prosperado, y pues es mejor esto, el conocer a Dios y conocer la misericordia de Dios, conocer entonces su fidelidad de pacto, la fidelidad a sus promesas, por las cuales el Señor nos promete vida, sí, pero vida para siempre. Toda nuestra vida aquí es un instante, es un soplo que se va y no vuelve, pasa rápidamente, dice el Salmo 90, con un pensamiento que cruza la mente, rápidamente, te das cuenta y ha pasado. Bueno, pues entonces es por eso que la misericordia de Dios es mucho mejor que esta vida, porque es vida, y vida para siempre, es vida y vida eterna. Y bien, pues entonces vemos que alguien podría estar, pues sí, viendo esto, ¿no? Cómo él está bendiciendo al Señor en su nombre, alzando las manos, dando entonces la adoración, la alabanza, que dice el versículo 3. Pues vemos, hermanos, esto es algo a tener en cuenta. Si no hemos visto esto así, porque somos jovencitos tal vez, o por otra razón, si no vemos que Dios y la misericordia de Dios es mejor que la vida, pues hermanos, todavía nos falta entonces que recorrer en los caminos del Señor, y hemos de madurar también, y hemos de pues aprender a ver las cosas así, para que
para lo que dice Pablo en Colosenses sea una realidad en nosotros. En Colosenses 3, poned la vista en lo alto y no en las cosas terrenales. Poned la vista en el Señor, poned la vista en su palabra, poned la vista en Cristo, en su pacto, en sus promesas. Y tened pues todo esto como el mayor bien. Podemos tener bienes en esta tierra, sí, pero palidecen absolutamente en comparación a Dios. Bien, pues esto es en cuanto a la primera parte. Podemos pasar ahora a la segunda. Desde el versículo 5 decimos hasta el versículo 7, cuando vemos, ¿no?, que aquí está hablando David de que el alma tiene satisfacción, es satisfecha por Dios. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Dice, ¿no? Vemos que al leer la Biblia sorprende, ¿no?, que los hábitos alimenticios, ¿no?, de los judíos difieren un poco de los nuestros, ¿no? Ya para empezar porque ya comían carne, ¿no? Y no había ningún problema y bueno, pues sabemos que no es ningún pecado no comer carne, ¿no? A pesar de que se está poniendo cada vez más y más de moda el no hacerlo, ¿no? Comenzaron esto de los veganos y bueno, ahora ya dicen que eso está mal porque esto contribuye al calentamiento y después les van a poner aquí seguramente impuestos desorbitados y solamente vamos a poder comer un pollo para Navidad como los tiempos de la posguerra, a este paso. Y con suerte. Pero bueno, en todo caso vemos que no hay ningún problema por comer la carne y tampoco la grasa, ¿no? Sabemos que también nosotros la grasa pues la tenemos bastante demonizada. También es normal porque ellos tampoco comían pues muchas otras cosas, no tenían pues tanta comida como nosotros, tantas comidas elaboradas, prefabricadas, etcétera, precocinadas. Pero con todo y con eso, la grasa en la Biblia es un símbolo también de ¿qué? De abundancia, de prosperidad, ¿no? De saciamiento, ¿no? Los animales engordados, ¿no?, que leemos en la Biblia eran los mejores, ¿no? Porque bueno, no eran raquíticos, ¿no?, y con carnes enjutas, ¿no?, como las vacas de José de Egipto, ¿no?, sino eran las vacas rollizas, ¿no?, y que han comido abundante pasto. Bien, pues entonces es esto una imagen para hablar de la satisfacción, ¿no? Cuando uno no come, pues se queda enjuto y se queda pues delgado, y cuando uno pues se come con la voluntad, pues va acumulando grasa. Y esto es para hablar de la satisfacción. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Es también un lenguaje, por ejemplo, del Salmo 23, que nos presenta la comunión con Dios como un festín, como un banquete, como una comida, ¿no?, saciante en su presencia y que Él prepara mismo para nosotros. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma por esa comunión vivificante con el Señor. Como de grosura será saciada. No hay otra cosa que sacie el alma de los hombres si no es conocer a Dios. Si no conocemos a Dios, hay una huella que no se puede, llenar de otra manera, si no es con Dios. Y sigue pues también diciendo, pues hablando también del júbilo y de la alegría, porque dice a continuación, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Y también pues dice en el versículo 7, y en la sombra de tus alas, esta expresión que hemos visto también en los salmos anteriores, que habla de la protección de Dios y de su cuidado y su cobijo. Dice, me regocijaré. En esta comunión con el Señor me alegraré. En esta comunión con el Señor me regocijaré. Y pues exaltaré con labios de júbilo, dice. Labios de júbilo. Es una pequeñita alegría. Labios de júbilo prorrumpe él. Y esto entonces pues es una buena manera, también vemos, para estar midiendo nuestra comunión con el Señor. A lo mejor alguien lo podrá ver que es muy simplista, ¿no? Y a lo mejor pues buscará explicaciones más elaboradas. Pero en base a esto podemos decir que
la alegría que tenemos, el gozo que tenemos, es un buen indicador de cómo estamos con el Señor, de nuestra comunión con el Señor. Si estamos entonces permanentemente deprimidos o melancólicos, ¿no? Como se decía antes, ¿por qué es esto? ¿Porque nos estamos centrando en el Señor solamente? ¿O por otras cosas? ¿No? Otras cosas. ¿Cuáles son esas otras cosas, no? Parecería entonces, pues, pensando la historia de Ana, sabemos, Ana la madre de Samuel, ¿no? Que estaba, pues, apenada siempre que iba a dar culto con Elcana, su marido, al Señor. Porque quería, necesitaba el hijo. Y bueno, pues Dios nos viene y nos dice, como también decía Elcana a su mujer, ¿no? ¿Por qué estás triste? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Entonces, pues esa es la razón, la mayoría de las veces, de nuestra pena o de nuestra tristeza. Porque ponemos el corazón en las cosas y no en el Señor. Y bueno, ponemos las cosas que anhelamos, que pedimos, que buscamos, que pedimos del Señor. Y bueno, pues si no la tenemos o no la tenemos en el momento que pedimos, pues entonces nos entristecemos. Pero hemos de poner nuestro corazón no tanto en las cosas, en los dones, en las bendiciones, sino en el dador de las bendiciones y de los dones, que es Dios. Si nosotros solamente vamos a estar alegres, ¿no? Pues cuando recibimos estas cosas, pues bueno, sería algo comparable, ¿no? De la mujer, de la esposa, ¿no? Que solamente está contenta cuando el marido viene con un ramo de flores a casa o cuando la saca a cenar al restaurante, ¿no? Está muy bien hacerlo, ¿no? De vez en cuando, pero así no puede ser siempre, cada día. Y bueno, pues no puede estar entonces siempre ¿cómo se dice?, de morros, ¿no? Siempre tiene que estar aquí enfadada porque no me traes flores, ¿no? El Señor nos trae flores, el Señor nos da, pues sí, bendiciones, ¿no? El Señor nos saca abundancia, pero eso no es cada día. Y no hemos entonces de estar abatidos porque en el momento presente no lo tenemos, sino que hemos de agradar al Señor. Y bien, pues entonces vemos, ¿no?, que esto es lo que nos dice de estar, pues también acordándose de Él en el lecho, en las vigilias de la noche, medite en Él, ¿no? Cuando uno se despierta, se desvela, y cuando pues se pierde el sueño, pues entonces estar acordándose de Él, y que Él ha sido, dice, mi socorro. Él ha sido mi ayuda. Él ha sido mi socorro, mi ayuda, y esto es, entonces está hablando de la experiencia que él ha tenido con el Señor. La experiencia que él ha tenido personalmente, ¿no? Ya está hablando aquí de su vida personal, ¿no? De cómo el Señor pues le ha ayudado, cómo el Señor le ha socorrido, cómo el Señor se ha manifestado en su propia vida. Entonces esto es también, vemos, ¿no? Él se acuerda de Dios cuando se despierta y también de estas cosas, y esto contribuye a que alabe al Señor y que se alegre y se regocije. Cuando estamos entonces en estas situaciones, ¿no?, de gran sequía espiritual o de gran necesidad de Dios, es bueno también que nos acordemos de las cosas que el Señor ya ha hecho por nosotros en nuestra vida. Es bueno que nos acordemos de ello, ¿no?, como un faro, ¿no?, que brilla en la oscuridad, ¿no? Porque el Señor es el mismo, Él no deja de ser, Él sigue siendo lo mismo, y Él también puede hacer esto una vez más para nosotros. Y bien, pues entonces pasamos ahora a la tercera parte del versículo 8 al 10, decimos este apego del alma por Dios, y que podría ser también
la resolución del alma por Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque dice el versículo 8, está mi alma apegada a ti. Y bien, pues literalmente la expresión es, está mi alma apegada detrás de ti. En el sentido, por lo tanto, de que está siguiendo detrás de Él. Está, por lo tanto, yendo detrás de Dios. Está, por lo tanto, perseverando. Aquí hay esta noción de esta perseverancia, ¿no? en estas palabras, ¿no? Y sabemos todos, pues, que esta perseverancia es... poner la batería aquí. Esta perseverancia es necesaria. Esta perseverancia nos dice el Señor Jesús en el Evangelio, ¿no? El que persevere hasta el fin será salvo. En Mateo 10, ¿no? Y también en Hebreos 10 dice que el justo por la fe vivirá y si retrocediere no agradará a mi alma. Entonces es necesaria esta perseverancia para alcanzar la salvación. Pero esta perseverancia es un don de Dios. Es un don de Dios que Dios da a sus elegidos, ¿no? En Romanos 8, 28, ahí. 8:28, pues nos dice que el que Dios amó, pues podemos leer ahí. Romanos 8. En el versículo 28 sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Por lo tanto, vemos aquí a los que el Señor conoció y predestinó, el Señor también los justifica y también los glorifica. Por lo tanto, Él también les da el don de la perseverancia. Esta perseverancia es un don que Dios da, que Dios obra. Él comienza la buena obra y Él la concluye hasta el día de Jesucristo. Pero no hemos de pensar en esta perseverancia como que es algo que se da en nosotros sin que nosotros la deseemos. Porque Dios es el que obra en nosotros, así el querer como el hacer. Con lo cual, si no estamos deseando nosotros, anhelando también el seguir al Señor y el perseverar en sus caminos, si no lo estamos anhelando de una manera viva e intensa, hermanos, es que nos podemos entonces preguntar hasta qué punto Dios está obrando ese querer en nosotros. Y si Él no está obrando ese querer en nosotros, si es que Él ha comenzado en nosotros la buena obra. Por lo cual hemos nosotros de mirar en nuestra propia alma, como hemos dicho al inicio, en nuestro propio interior, en nuestra propia intimidad, y ver entonces hasta qué punto nosotros estamos realmente deseando esta buena obra, deseando seguir al Señor, o si bien pudiera ser que también, como la necedad llamaba a los que pasaban por el camino, pues también nos tienta, nos seduce en las cosas que de este mundo, las vanidades del mundo sin Dios, etcétera, etcétera. Hemos, por lo tanto, de mirar en nosotros y pedir al Señor, sí, que el Señor nos dé este querer, como también el hacer, el perseverar en sus caminos. Y bien, pues entonces está su alma pegada a Dios porque también su diestra le ha sostenido. Hermanos, así estamos en los caminos del Señor y no estamos fuera, no estamos lejos, no estamos fuera del Señor, es porque el Señor nos ha mantenido,
en sus caminos hasta hoy. Porque han venido pruebas, han venido tribulaciones, han venido también pues tentaciones, y nos ha dado también en muchas veces, a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero en muchas veces nos ha dado también la puerta de salida para que podamos resistir. El Señor nos ha fortalecido en nuestro interior. Él nos ha fortalecido en nuestra alma para que así sea. Y bien, pues a continuación dice los versículos 9 y 10, y está hablando entonces de los enemigos de David, que David aquí es un tipo de Cristo. Por lo tanto, pues aquí lo podemos ver, estos enemigos como también nuestros enemigos, en la medida que nuestros enemigos no sea porque nosotros nos hemos metido en líos por nosotros mismos, sino porque son por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Y hermanos, nosotros también éramos en otro tiempo enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Y nos dice la palabra en Romanos 5 que cuando éramos enemigos, Dios envió su Hijo para morir por los pecados. Por lo tanto, nosotros hemos también de estar orando por ellos. Estar orando por los enemigos, hacerles bien a los que nos maltratan, ¿no? Para que sean juntadas estas ascuas de fuego sobre su cabeza. Y bien, pues poner todo en las manos de Dios. Sabemos lo que dice el Salmo, el Salmo número 7. Dice esta expresión, ¿no? Dios está airado todos los días contra el impío. Si no se convierte, Él afilará su espada y ha tensado su arco y lo ha preparado. Si no se arrepiente, por lo tanto, entonces vendrá y se cumplirá lo que aquí leemos en este Salmo 63, que descenderán a los sitios bajos de la tierra, los destruirán a filo de espada, serán porciones de chacales. Nosotros no lo sabemos, encomendemos entonces las cosas al Señor para que Él pues haga según su soberana y sumamente buena voluntad. Y concluye también entonces este salmo hablando de esta alegría en Dios. El rey se alegrará en Dios, será alabado todo aquel que por él jura, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Aquí vemos entonces esa alegría por los triunfos del rey sobre sus enemigos, por los triunfos, por lo tanto, de Cristo sobre sus enemigos. Todos los enemigos están siendo puestos por el Padre bajo el estrado de sus pies hasta el día que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y en eso nos tenemos que alegrar también y gozar nosotros, porque también ahí está nuestra gloria. Dice, será alabado todo el que por él jura. Entonces vemos que también será el día de su manifestación y de su gloria. Nosotros seremos también manifestados en él en gloria. Todo por el que en él jura, que toma pues entonces a Dios por testigo y por su nombre. Y Cristo es el testigo fiel y verdadero. Él que es el fiador de todas las promesas de Dios, el sí y el amén de sus promesas. Bien, pues hermanos, vemos todo esto y para concluir, pues quisiera pues, brevemente dar 3 ideas acerca de lo que hemos visto. Brevemente, primero, hemos visto que hemos sido creados, así como dice el Catecismo, para gozar de Dios para siempre. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Podemos, hermanos, tener en esta vida, y es lícito, propósitos y anhelos, ¿no? Personales, ¿no? Metas. Podemos tenerlas, no es ilícito. Pero estas tienen que estar siempre supeditadas al Señor.
nuestro propósito principal para el cual hemos sido creados ha sido Dios. Si cualquier propósito se pone por encima, se convierte en un ídolo en nuestra vida. Hemos así de tener esos propósitos parciales en nuestra vida, pero siempre el principal ha de ser Dios. Quien no hace esto, no cumple el propósito para el cual ha sido creado por el Señor. Y es una anomalía completa. Y solamente se subsana corrigiendo esto y poniendo a Dios como el objeto mayor de su gloria y de su alegría. En segundo lugar, pues bueno, también hemos de verlo, ¿no? Aquí habla en 2 ocasiones de buscar a Dios y alabarlo. De mañana, en el versículo 1, Dios mío, eres tú, te buscaré de mañana. Y también dice el versículo 6, con labios de júbilo te alabará mi alma cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando en las vigilias de la noche medite en ti. Entonces está hablando de utilizar los primeros momentos del día para buscar al Señor. E incluso dice las vigilias de la noche, ¿no? En la mitad de la madrugada. No es que tengamos que poner ahora aquí el despertador a las 3 de la mañana, ¿no? Para hacerlo. Aquí lo que está hablando es, bueno, si nos despertamos, pues en vez de estar llenos de nuestros pensamientos, como tantas veces ocurre, pues nos acordemos del Señor y oremos a Él y nos acordemos de todo lo que Él ha hecho por nosotros, y de esa manera podemos alegrarnos en Él y alabarlo y tener también pues entonces esta disciplina para intentar comenzar el día leyendo su palabra y orando al Señor. Si no lo hacemos, hermanos, ¿cómo vamos nosotros a fortalecernos espiritualmente? Hemos hablado de la grasa, ¿no? Y de estar saciados y tener pues en abundancia. Pues bueno, sabemos que si hacemos ahora, está de moda el ayuno intermitente, ¿no? Pongamos que comes 4 días a la semana y 3 días dejas de comer, ¿no? Así salteado, pues vas a perder peso de una manera en picado, ¿no? Pues ahora imaginémonos, ¿no? Si eso, lo que puede ser espiritualmente, si como mucho estamos orando, leyendo la Biblia 2, 3 veces a la semana, o una vez cuando vamos a la iglesia. ¿Cómo vamos entonces a tener fortaleza y vigor en nuestra vida espiritual? Estaremos escuálidos, estaremos raquíticos, estaremos extenuados. Y para esto pues tenemos que disciplinarnos también, hermanos, y pues tratar de comenzar el día. Sé que esto pues si no tenemos la práctica pues nos va tal vez a costar, o costar con la ayuda del Señor es difícil, pero sí que eso va a requerir un tiempo y el disciplinarnos, pero no es difícil. El Señor nos dará la ayuda, y sobre todo si lo hacemos con este deseo, ¿no? De estar en comunión con Él y de contemplar al Señor espiritualmente por medio de su palabra. Y por último, pues hermanos, pues creo que podemos ver la importancia del Señor por encima de todos, ¿no? David se podría sentir y considerar pues lejos de todo y que todo se había acabado para él en el desierto, etc. Y sin embargo vuelve su pensamiento a Dios. Entonces, bueno, quisiera tal vez compartir una breve palabra personal, porque saben también un poco la situación del día de hoy, que es el último culto que hacemos, Dios mediante, aquí en Miranda, después de 19 años ya, casi 20, en esta tierra, ¿no? Servindo en esta tierra. Y bueno, claro, evidentemente
que entonces, bueno, te plantea muchas cosas y piensas, etcétera, ¿no? Y ese tiempo como para hacer balance, ¿no? Y hacer balance, pues eso proviene de la palabra balanza, ¿no? Y entonces hacer balance significa que poner en la balanza en un lado pues, las cosas positivas, en otro lado las cosas negativas, en un lado las cosas los logros que uno pues ha conseguido, en otro lado pues aquello que no se ha logrado o se ha conseguido. Y bien, pues entonces solamente quería decir, bueno, lo que recientemente llegué a la conclusión. Una mañana estaba, la situación tampoco es importante, ¿no? Estaba en el coche y estaba esperando y bueno, pues pensando que bueno, con lo más importante de todo esto, de todos estos años, ¿qué ha sido? Ha sido el Señor. Si hay algo que lamentarse, si hay de algo hay que lamentarse, verdaderamente, es no haber estado más cerca del Señor. Si algo hay que alegrarse, es que durante estos años hemos estado con el Señor. Y eso es lo más importante. Eso es el mayor logro. El haber, pues, perseverado con la ayuda del Señor todos estos años en su servicio. Y bien, pues, esto es lo que quería compartiros sobre todo. Porque, ya digo, si hay que lamentarse de algo en nuestra vida, es de no haber estado más con el Señor. ¿Y gozarnos de qué? Pues de que nuestra alma es la vasija de la que habla Pablo en 2 de Corintios, que recibe entonces, que es recipiente de la gloria del Señor. Esa vasija débil, pero que recibe el ser habitación y templo del Señor, templo del Espíritu. Y hermanos, de esto sí que nos tenemos que gozar, por poco que lo hayamos gozado. Si lo hemos gozado, nos tenemos que gozar de esto con un gozo inefable y glorioso. Qué gran privilegio que el Señor nos hace a nosotros sus hijos y creyentes. Amén. El Señor nos bendiga. Amén.